Las últimas semanas han sido semanas intensas alrededor del fenómeno ovni. En el Congreso de los Estados Unidos, pilotos, militares y agentes de inteligencia dicen que existen y que son extraterrestres. Grush es un ex oficial de inteligencia que en las últimas horas, ante el Congreso de los Estados Unidos, dijo que él terminó de trabajar hace algunos meses. Al mes siguiente de terminar de trabajar empezó a contar algo de lo que él había visto. Sé que tiene por lo menos 40 testigos que han visto que Estados Unidos tiene guardado o esconde material confidencial. Entre otras cosas dijo restos orgánicos no humanos. O sea, vida extraterrestre. Sí, vida extraterrestre, efectivamente. Fíjate vos que casi que se emparenta mucho con lo que declararon ayer en los Estados Unidos. Está el número 1 de la NASA y dijo dentro de un mes el informe de una comisión de NASA dará a conocer efectivamente qué cosas tenemos y qué cosas no. Lo distinto a otro tiempo es que la NASA empieza a abrir un poco las puertas a esto que siempre fue un organismo muy cerrado, muy hermético. Pero claro, esta declaración en los Estados Unidos frente al Congreso de los Estados Unidos de David Grush fue una declaración que abrió las puertas a un futuro que uno no sabe demasiado qué puede deparar. Así anunció en televisión Todo Noticias la audiencia del Congreso de los Estados Unidos. Vamos a hablar de eso en otro podcast. Porque vamos a hablar en este punto de algo que está pasando que es sorprendente y que se conecta con esto. Ya mucha gente dice que sí existen los extraterrestres, que los Estados Unidos tienen restos no humanos. Esto se conecta, vuelvo a decir, con acontecimientos que ya se conocían desde hace mucho tiempo y que son muy polémicos, como el accidente de Roswell, Nuevo México, y también sobre toda esta narrativa que se ha construido alrededor del Área 51, allá en Nevada. Estados Unidos tiene 50 estados y se llama el Área 51 porque dicen que es tan poderoso ese lugar como si fuese un estado, como si fuese el Estado 51, porque ese no es el nombre de esa base militar. Y se dice que ahí están esos restos no humanos guardados y los restos también de la tecnología, de las naves que se estrellaron o que se han estrellado en varios momentos de la historia o que han sido incluso, dicen algunos, derribadas por los Estados Unidos. Pues bien, en la selva amazónica está pasando algo que es realmente impresionante. Pobladores de Loreto, de Perú, dicen ser atacados por extraños seres que ellos consideran extraterrestres, que miden 3 metros de altura, que flotan, que les disparan y que ellos ven cómo caen y se vuelven a levantar, que tienen zapatos que brillan con colores refulgentes. Seres además que se acercan a la gente y les arrancan la cara, les arrancan la piel. No son muy amistosos. Escuchen ustedes cómo lo reportaron algunos noticieros peruanos. Cómo reportaron esta extraña noticia de contactos violentos con algo que está allí rondando y vigilando y acechando en la selva. Pero a esta hora estamos con Diego Cáceres desde Loreto. Pobladores de la tribu Iquitu denuncian ataques de supuestos seres extraños en el distrito de El Alto Nanay. ¿Cómo estás, Diego? Buenos días. Atención con esa denuncia, Joana Omar, buenos días. Una una denuncia que viene desde la selva de Loreto, donde un grupo de personas del pueblo indígena Iquitu han denunciado la presencia de lo que ellos denominan seres extraños que, según su versión, llegan por las noches a su comunidad para atacarlos. Esto ocurre específicamente en la comunidad de San Antonio, distrito de Alto Nanay, provincia de Maynas, a unas 10 horas de la ciudad de Iquitos. Ahora, ¿cómo son estos denominados seres extraños por parte de los pobladores e incluso les llaman extraterrestres? ¿Qué características tienen? Según Jairo Reategui Dávila, líder del pueblo Iquitu, se trata de encapuchados que visten de color negro y que incluso pueden llegar a medir hasta 2 metros. Estas apariciones que se reportan desde el 11 de julio e incluso ya hay una persona afectada, una adolescente de 15 años, quien resultó con cortes en el cuello y fue atendida en la misma zona por los integrantes de la tribu. De esto hay imágenes captadas en video. Vamos a escuchar a Reategui. Son extraterrestres estos señores, son vestidos con blindados, son tipo del hombre verde que persigue el hombre araña, igualitos, son señores. Yo les valió 2 veces y no caen, en vez de que caen se elevan y se desaparecen, señores. Pero estamos atemorizados por lo que está pasando en nuestra comunidad. Queremos su presencia de las autoridades competentes en este momento aquí en nuestra comunidad.
El dirigente de la comunidad dijo que la población se siente angustiada por el acecho constante de estos desconocidos e incluso los habitantes se han organizado para salir en rondas nocturnas. Otra versión que circula para calificar esta presencia es que se trata de los llamados pelacaras, denominación que se da en la selva a presuntos traficantes de órganos, más vinculada a una leyenda en el monte. RPP Noticias también conoció que podría tratarse de drones que rondan la zona y generan incertidumbre en la población. El objetivo del uso de drones aún se desconoce. Los de la tribu Iquitu han pedido ayuda a la Marina de Guerra del Perú para que garanticen la tranquilidad en el pueblo, que se encuentra ubicado a 10 horas de Iquitos por viaje fluvial. Además, RPP Noticias se comunicó con la Dirección Regional de Salud de Loreto para conocer si hay algún reporte de atención médica, pero indicaron que este no figura en sus registros. Y Diego. Desde Loreto, directo en directo, RPP Noticias. Diego, la tribu Iquitu está muy alejada, es decir, ¿en qué parte de Loreto se ubica? Esto está a unas 10 horas de la ciudad de Iquitos por viaje fluvial, en la zona específicamente de Caballococha, en la provincia de Ramón Castilla. Y digamos, es una tribu que ha tenido ataques anteriores en los cuales han habido denuncias, porque ellos dicen, ¿no? Nos parece extraño de que sean personas que superan o incluso puedan llegar hasta los 2 metros de altura. Se le escuchaba en algún momento en la declaración del ciudadano que nos contabas y que nos mostrabas decir que lo han baleado, es decir, lo han atacado supuestamente a este ser extraño con ¿qué tipo de armas? Armas artesanales, en este caso escopeta de caza, que se usa mucho en la zona para poder ellos sustraer alimentos del monte, ¿no? Animales en el monte. Ellos utilizan esas escopetas con perdigones. Al decir que lo hemos baleado, quiere decir que han atacado, han disparado en 2 ocasiones a estas personas y no les hace nada, ¿no? Parece que les ha impactado el proyectil, pero no han recibido daño alguno, ¿no? Por eso ellos dicen que son seres extraños que vienen siendo afectados. Esto viene ya desde hace varios días. Hay reportes desde el 11 de julio aproximadamente, y por las constantes apariciones y ataques han decidido solicitar apoyo a las autoridades. Perfecto. Para garantizar la seguridad en la zona. Bueno, vamos a continuar atentos a este caso. Diego Cáceres, reportero de RPP Noticias en Loreto, nos traía esta información. Son las 7:24. Una nota de prensa de RPP Noticias de Perú. Seres de más de 2 metros de alto, seres que aparecieron en julio de 2023 y que atacaban a las personas y que incluso llegaron a atacar a una mujer a la que le cortaron el cuello. ¿Quiénes son estas criaturas? Los pelacaras, los mochacabezas, seres que viven en el fondo de la selva, seres míticos, luminosos, que dicen tienen su propia ciudad allí, su propia base, extraterrestres, porque además se ven luces extrañas en el cielo que sobrevuelan el dosel de las florestas, sobre las copas de los árboles. Hay leyendas legendarias sobre eso. De eso vamos a hablar en este podcast de los audios de Cruz Escribiente. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Pistacos, mochacabezas, pelacaras, sacaojos, así llaman los habitantes de la Amazonía, de Colombia, de Perú, de Venezuela, de Bolivia, a unos extraños seres que aparecen de vez en cuando sobre los pueblos, que atacan a los habitantes y que les roban, dicen ellos, sus órganos. Son criaturas que parecen humanas, que tienen más de 2 metros de altura. Muchos los ven nórdicos, muy parecidos a los pleyadianos,
que vio Adamski, que han visto muchos contactados alrededor del mundo, pero que estos son malvados, que vienen como una especie de naves, que ven una especie de objeto que flota sobre las selvas y ataca a las personas, le lanza unos rayos y les quita todo lo que tienen adentro. Para muchos es solo una leyenda. Para otros es una inquietante realidad, una realidad agresiva, como si allá en la selva existiese una civilización tecnológica oculta que de vez en cuando emerge y ataca a las personas. Allá hay muchas historias de ciudades perdidas, el Paititi y demás. Otros dicen que hay una conexión alienígena en el medio de los bosques, que hay bases escondidas conectadas con antiguas construcciones que están allí que muchos han visto. La famosa Ciudad Z que buscó Percival Fawcett, que desapareció y que decía que él había visto unas arañas gigantes del tamaño de un perro. No lo sé. Lo cierto es que los Pelacara, estas criaturas, se han manifestado con mucha fuerza en los últimos años, en los últimos 5 años, especialmente en otra zona cercana. Hay que pensar que la selva amazónica es gigante, pero cercana culturalmente a la tribu Iquitu, que es la región de Pucallpa en Perú que yo conozco, que es selva llena de lagos y ciénagas. Es muy bonita. Y allí desde hace 5 años los pobladores también dicen que han visto unas extrañas luces, unas extrañas esferas que flotan sobre el cielo. Y algunos dicen que son efectivamente los Pelacara, unas criaturas capaces de atacar a las personas, que pueden destruir a un ser humano, arrancarle los órganos. Escuchemos esta noticia que salió hace ya bastante tiempo sobre esas extrañas luces en la selva, donde incluso el alcalde de esta zona de Perú, de Pucallpa, el alcalde de entonces, de una población llamada San José de Yarinacocha, ya lo vamos a escuchar, dice que ha visto una gran cantidad de aviones, porque la selva está llena de avionetas, de hidroplanos, de helicópteros, incluso por las distancias que hay. Él dice que no es nada de eso, que no son ni hidroplanos, ni avionetas, ni helicópteros. Él dice que lo que ha visto en el cielo, que se mueve rápidamente, no es humano, que se parece incluso a lo que han mostrado los Estados Unidos en los videos que se han revelado últimamente, en esos videos que ha revelado el Pentágono. Escuchen ustedes esta otra nota de prensa sobre esas luces, esas extrañas luces que se vienen avistando desde hace 5 años en la selva peruana. Donde se registraron extrañas luces en el cielo y que la población está convencida que son naves extraterrestres que han venido a secuestrarlos. Ellos también se asustan, mi hijito, hasta ahora no se olvida, era más chiquito, que ellos han visto una luz bien claro que nos alumbraba hacia nosotros y era algo caliente que nos iba por nosotras. ¿Tú has visto luces también en el cielo? Sí. ¿Cómo eran? Eran grandes, nos seguían a nosotros y gritaba con mi hermanita. ¿Te asustaste mucho? Sí. ¿Qué cree que son esas luces? Para mí son ovnis, ¿no? ¿Cree que son naves extraterrestres? Extraterrestres, sí. Por el movimiento que hizo, el giro que hizo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Usted tiene miedo? Sí, yo tengo miedo porque veo que viene, parece... Ahí le vemos, así que como baja, pues. Y otra vez sube, baja, sube, así. Muchos dicen que son ovnis. ¿Usted qué piensa? Bueno, en realidad hay muchos que opinan sobre los Pelacaras. Más bien eso creo que son. Todo comenzó en abril del 2008. El entonces adolescente Wilfredo Maldonado y su hermanita menor se encontraban pescando por San José de Yarinacocha. A las 6:30 de la tarde, él vio un avioncito que viene, pero no sonaba. Y cuando su hermanita le ha dicho, mire ese avión. Y el avión soltó una soga en forma de garra, como que le quería agarrar. Entonces su hermanita se botó al lago, a él también, pero lo cual su hermanita se escapó porque le quería a él. Y él se escondió en todas las hierbas, se ha metido ahí, pero según dice él que no le llegaba a agarrar. Nosotros nos fuimos para conversar con el joven y en realidad el joven no podía ni hablar porque estaba bien impresionado. ¿Estaba aterrado? Estaba aterrado completamente. Creo que no ha hablado como 3 días. Cuentan que Wilfredo no aguantó más y se mudó lejos de Pucallpa, lejos de esas luces de colores
que aparecen cada vez que el sol se oculta. Luces de colores, seres extraños que no solo aparecen en Perú, sino que también surgen entre los cielos de la Amazonía brasilera. Y allá les llaman las luces chupa chupa, una especie de luces que atacan a las personas y que les dejan marcas sobre el cuerpo. Hay muchas fotografías de las supuestas víctimas, ataques que se dieron entre los años 80 y 90. Estamos hablando de un fenómeno que se da en toda la Amazonía, incluso en las regiones venezolanas, en donde también se dice que son los seres del monte o los seres salvajes, una especie de monstruos que habitan al interior, que flotan, que despiden luces y que roban partes de los cuerpos de las personas. Hay mucho de mito y de leyenda detrás de eso. Muchos antropólogos han estudiado estos casos y los han tratado de explicar desde el punto de vista simbólico y racional. Vamos a hablar con uno de ellos dentro de poco. También debo decir que muchos ufólogos no se han interesado tanto por estos temas porque están más montados en la onda de los ovnis buenos del espacio, de los hermanos del espacio, de los seres que vienen a ayudar, que envían buenos mensajes. Aquí no hay buenos mensajes, o sea, en estas historias y en estas leyendas lo que hay son seres malvados que le quitan parte del cuerpo a la gente, o sea, son criaturas malignas. Entidades que están en los límites de la realidad y que parecen experimentar con nosotros. Vamos a hablar de eso y mucho más con invitados increíbles que ustedes han escuchado muchas veces en programas de Misterio de América Latina en los próximos minutos. Y les vamos a contar a profundidad lo que pasa con la tribu Iquitu del Amazonas. Las noches se han vuelto aterradoras para los habitantes de la comunidad indígena Iquitu, ubicada en la provincia loretana de Maynas, en la región Loreto. Episodios como este se repiten casi a diario en este lugar. Luces que vuelan unidireccionalmente, acompañados de espeluznantes gritos. Según los moradores de esta comunidad, en medio de la oscuridad aparecen seres extraños a quienes denominan pelacaras, que los atacan salvajemente, desgarrando sus rostros con afiladas armas. Incluso, tal como registraron en este video, una adolescente logró escapar de estos supuestos seres y terminó con un pequeño corte en el cuello. Mira, no le van a agarrar. No, Talía, reacciona, hija. Talía, reacciona, hija. Tras estos escalofriantes relatos y denuncias, un equipo de la policía y la Marina de Guerra del Perú llegó a la zona para realizar una inspección. Para el periodista radial Rubén Mesa, esta no sería la primera vez que escucha de estos ataques, principalmente en la zona rural de la región, donde rápidamente se genera una histeria colectiva. Hemos tenido la posibilidad de que dos pobladores desde el distrito del Alto Nanay han llegado a la radio para poner en conocimiento de las autoridades la preocupación de la comunidad en torno a la presencia de hechos bastante insólitos. Sin embargo, para las autoridades, los autores de estos ataques serían las mafias ligadas a la minería ilegal y traficantes de terreno que buscan crear temor entre la población para apropiarse del lugar, usando para ello drones y violentos ataques al azar. Ataques al azar.
Esto afirman estos periodistas de Perú, que están completamente convencidos de que algo extraño está sucediendo en el fondo de la selva, sea humano, o sea extraterrestre, o sea de donde sea. Viajeros del tiempo, interdimensional. Hay algo raro, o un fenómeno sociológico, antropológico, que está sucediendo en esta zona de Perú. Algo así como una enajenación colectiva, una respuesta a las agresiones externas. Tenemos que pensar que el pueblo Iquitu, que tiene lengua lingüística zaparo, es un pueblo único. Viven allí, esta comunidad, tienen una historia ancestral larguísima, y este pueblo no tiene más de 600, 700 habitantes. Son los sobrevivientes, son los Iquitu. Pero dentro de la mitología de Iquitu también se habla de seres y espíritus de la selva, pero esta vez no hablan de ese tipo de entidades, hablan de algo que es físico, que incluso le han disparado flechas, que le han disparado con escopetas, algo que incluso han podido grabar, han grabado luces en el cielo que bien podrían ser drones de gente que los quiere sacar de sus territorios, de ladrones, de usurpadores. Les quieren quitar esa zona porque en esa región también hay vetas de oro que despiertan la codicia de los garimpeiros, que son unos expoliadores que están en todas las selvas, que no les importa a qué país van, solamente para robar y quitar, con dragas gigantes. Puede ser eso también. Pero bueno, para hablar de este tema que me parece tan interesante, estamos nada más y nada menos que con Jorge Luis Zugdorf. Jorge Luis Zugdorf, que es un investigador que ha recorrido toda América Latina, que ha investigado el misterio por todas sus aristas. Jorge Luis, ¿qué cree usted que está pasando ahí en la selva amazónica con estas extrañas apariciones? Cuéntenos, ¿usted qué piensa? ¿Qué cree que está allí ocurriendo? Hola Esteban, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? Mira, cuando leo la información de lo que sucedió en Loreto, veo las imágenes de desesperación, me hace acordar mucho a eventos similares que ocurrieron alrededor de esta región, a no demasiados kilómetros. Pienso en los eventos de principios de 2000 en Pucallpa, lo que ocurrió en Piura, lo que ocurrió en Chulucanas. O sea, son todas historias de avistamientos de objetos a muy baja altura. Hay historias de disparos a objetos. O sea, de hecho hay muchas denuncias de pobladores que le disparaban a los objetos para que se fuesen durante toda esta época. Es algo que investigó de manera muy fuerte la Comisión de Investigación OVNI de la Fuerza Aérea del Perú en su momento, y creo que no llegaron a ninguna conclusión. Y de hecho lo que sí me llamó la atención es que para muchos en realidad los responsables de este tipo de actos también eran las bandas de narcotráfico que había en la región. Estamos hablando de una misma región, ¿no? Una región cerrada, selvática, compleja, y con una historia y una actualidad muy difícil. También de alguna manera no puedo olvidarme de los humanoides de la vereda de Guasimal, aunque en Guasimal no hay relatos de agresiones como sí los hay en este momento. Y por supuesto, pensar en agresiones, no puedo dejar de pensar en todo lo que ocurrió en Isla Colares y en la otra punta, digamos, de la Amazonía, casi en la costa, allá por la década del 70, y que no necesariamente es algo que esté totalmente terminado y zanjado. Como detalle, lo que no encontré, tal vez tú me puedas corregir, ellos hablan de personas que les han sacado la cara y demás, estos seres. Si hay ese tipo de heridas, me imagino que debe haber algún tipo de contabilidad y de dato oficial de qué está ocurriendo. No encontré esos datos, tal vez están. Bueno, espero que te haya servido la reflexión y te mando un gran abrazo. Y bueno, también para hablar de este tema, de estos extraños seres, de estos pelacara que están ligados con supuestas apariciones alienígenas, también está con nosotros Yelko Prieto. Él es antropólogo colombiano, vive y trabaja en el Amazonas, vive en una comunidad. Y le quería preguntar a Yelko, ¿qué piensa usted que sucede? ¿Qué es lo que cree que sucede allí en este momento en Perú? Hola Esteban. Le saluda Yelko, antropólogo, compañero suyo de la universidad, habitante de esta Amazonía, aquí desde Puerto Nariño, en el sur del Amazonas, a orillas del río
del Río Grande, de las Amazonas. Vea, eso de lo que se ve en el video, el pelacaras, el sacagrasa, el mochacabezas, es una de las historias que están en el imaginario amazónico desde hace mucho tiempo muy presentes, ¿sí? Se refiere pues a extraños seres que se llevan la piel o se llevan la grasa o se llevan la cabeza de la gente indígena. Y de esto se habla desde hace casi un siglo, ¿sí? La antropóloga Salima Cure ha hecho investigaciones al respecto, desde la narrativa amazónica, del análisis del discurso de los indígenas frente a los forasteros, ¿sí? A los extranjeros, a los colonizadores. Y bueno, algo que podemos concluir es que pues, estos seres, según la gente, según sus historias que cuentan, no son nada paranormal, no son como decir un chupacabras o extraterrestres o seres fantasmales, nada de esto. Se habla pues de gringos, dice la gente, que andan en naves ultralivianas o incluso pues ahora de drones y que atacan a las personas en la noche en los lagos, en los ríos o en la selva. Entonces no se le da ninguna explicación espiritual a eso, se habla de algo que es humano y algo que se refiere a una colonización agresiva y a un intento de despojo de recursos, de territorios e incluso tráfico de órganos humanos. Eso es lo que la gente habla sobre ese mochacabezas o pelacaras o sacagrasa, y a eso se puede referir el video de la televisión peruana. Pues algo también interesante ahí es que menciona, según la Fuerza Pública del Perú, pues que pueden ser también cuestiones de mafias que están interesadas en sembrar miedo en las comunidades para efectuar despojo. Bueno, se vuelve al discurso de gente extraña, gente foránea, forastera, que pretende despojar, ¿sí?, territorio, recursos o incluso, digamos, la integridad humana de la gente y las comunidades amazónicas. Básicamente es eso, ¿listo? Silas Soto es un profesor bilingüe que fue atacado por presuntos traficantes de órganos conocidos como pelacaras. El docente habría quedado gravemente herido en la comunidad nativa de San Luis de Caco, en Iparía, porque habría sido quemado con un láser en su cara. Los pobladores de la zona de manera inmediata trasladaron a Silas Soto al centro de salud del distrito de Iparía, donde su estado es de pronóstico reservado debido a su situación crítica. Pero, ¿quiénes son los pelacaras? En la selva peruana se le tiene mucho temor al pelacara, lo que en los Andes se lo conoce como pistacos. Así llaman los pobladores a los extranjeros, quienes aseguran que los traficantes de órganos que matan a personas para hacer cremas de belleza, entre otros productos. Cabe recordar que en Pucallpa, por el año 2008, se escuchó mucho sobre los pelacaras, en la que la televisión, en las radios y hasta en los periódicos decían que habían venido a la ciudad y se llevaban a niños y adolescentes para sacarles la grasa y los órganos. Después contaban que solían dejar abandonados los cuerpos con el estómago abierto, sin órganos y con fajos de dólares dentro. Y era justamente por esta plata que las familias de las víctimas de los pelacaras no lo denunciaban a la policía, y si alguien lo hacía, los pelacaras pagaban a la policía para que no hagan caso a la denuncia. Una noticia del año 2022, un profesor atacado en una comunidad, imagínense, por un rayo láser por estas criaturas. Él dijo en su momento a los medios de comunicación que él estaba caminando entre la noche en un sendero muy cerca del río y que de pronto vio una luz muy grande, azul y roja, que se movía sobre el cielo y que adentro había una especie de criatura humanoide, un ser, y que le dispararon un láser y que él sobrevivió, que alcanzó a correr, que alcanzó a huir. Esas historias se repiten muchísimo, como nos dijo Yelko hace un rato. Hay una antropóloga colombiana que se llama Salima Cure, que recogió relatos en los diferentes pueblos de la Amazonía colombiana de gente que decía que había visto el pelacaras, y los dibujaban los niños, y lo que dibujaban era una especie de esfera de luz brillante, muy brillante, que adentro tenían personas, seres humanos, muchos rubios, de ojos azules, de cabello largo, que lanzaban rayos y que le cortaban la cabeza a la gente. Los mochacabezas del Amazonas, así los llaman. Existe esa historia desde hace muchos años.
y se adapta de forma diferente a cada pueblo. En Perú dicen que esto es un psicosocial, o sea, una especie de operación del gobierno de Perú o de sus agencias de inteligencia para llamar la atención de la población en este tipo de temas y desviar la atención de temas políticos para tratar de estabilizar al país. Ya ha sucedido, porque en Perú también hay unos seres que supuestamente viven en las montañas, que son los pistacos, que actúan de manera muy similar a los pelacaras y que aparecen en los caminos y que roban grasa. Y en los años 2010 al 2015-16 se explotó mucho esa imagen y se hicieron operaciones psicosociales. Sobre esto quiero preguntarle a nuestro otro invitado que está aquí presente, el señor Ricardo Forero. Él es sociólogo, investigador, es magíster en sociología de la Universidad de Barcelona. Ricardo, ¿qué es lo que hay detrás para usted de estas historias, de estos seres, de los pelacaras que aparecen ahora en Perú, que la gente graba y que se ven luces en el cielo? ¿Usted qué piensa sobre esto? Mi apreciado amigo Esteban, en la nota sobre extraterrestres en Loreto se puede sociológicamente determinar dos elementos concretos. El primero es una comunidad ubicada en una zona selvática con alta presencia de población indígena, y sin duda alguna cuando se presentan estos escenarios hay una serie de valores, de mitos, de una cosmogonía en donde se presenta con mayor asiduidad, con mayor fuerza, los aspectos de seres mágicos, es la relación entre la comunidad y la naturaleza para una explicación y una cosmogonía general del ambiente. Entonces eso da pie a que si sucede algún tipo de acción por fuera de lo normal, pues lo primero es que se acudan a esos relatos que están muy relacionados con una actuación de histeria colectiva. La imagen muestra una reacción muy fuerte frente a de histeria, de confusión comunal frente a una acción que en ese momento no puede ser explicada y que tuvo rasgos violentos. Eso, ahí hay un elemento importante de señalar. La otra es que en esos contextos hay múltiples intereses también, pues obviamente también hay una visión racional que puede explicar eso, intereses de mafias, de redes de delincuentes que están interesados ya sea en temas de minería ilegal, la ubicación geopolítica por pasos de megaproyectos, de carreteras, un interés en el territorio con todas sus dimensiones frente a eso, y a veces explotan estos mitos, estas leyendas, estas cosmogonías para introducir miedo, terror, para que esos pobladores abandonen el territorio y quedarse con ellos. Entonces, pues, eso lo hemos visto también en otras comunidades, cómo se usan estos elementos para introducir miedo, fraccionar el tejido social, generar inquietud, generar abandonos, desplazamientos de las zonas, usando este tipo de criterios. Esperemos pues que la policía y la Fiscalía peruana haga un proceso de investigación y brinde pues protección a estas comunidades. Efectos sociales, claro que hay. Efectos sobre la población. A través de la historia, una gran cantidad de operaciones encubiertas con las cuales han intentado manipular a los pueblos, a las masas. Recordemos a Joseph Goebbels, por ejemplo, aquel ministro de propaganda del Tercer Reich, de los nazis, que hacía cosas como estas, ¿no? Es muy probable, pero también podría uno ponerse a pensar que existe la posibilidad de que haya algo más, ¿no? De que no todo sea un invento. Tal vez a veces damos por hecho algunas situaciones, desacreditamos algunas otras porque nos parecen inverosímiles, pero para eso estamos acá en los audios de Cruz Escribiente, y por eso tenemos otro invitado, es de México, es un investigador también, Lalo Escoto. Lalo, gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente y me gustaría escuchar su opinión
sobre este caso tan extraño, ¿no? Sobre estos seres que aparecen en el río Amazonas y que atacan a la gente. Más adelante haremos un programa especial seguramente con Anthony Choi o con otros investigadores de Perú. Y aquí vuelvo a decir algo que ya había dicho, Lalo. La mayoría de los ufólogos que trabajan este tema evitan hablar de los ataques agresivos, ¿no? De los ataques mortales a veces, de los encuentros con los ovnis, porque generalmente se fijan sobre todo en esa idea del contactado, ¿no? Del contactado que trae buenos mensajes, del contactado al que se le entregan profecías. Lalo Escoto, ¿usted qué piensa desde México acerca de esto que está sucediendo en Perú? Bien, Esteban, pues este caso es muy interesante, lo ocurrido allá en Loreto, en Perú, no solamente por el significado que tiene dentro de lo que es la investigación del fenómeno ovni de las culturas ancestrales y, como bien lo han dicho algunos de los programas de televisión, los alienígenas ancestrales. En Perú pues tenemos el caso de las líneas de Nazca, tenemos algunas otras zonas arqueológicas en donde han sido descubiertas algunas cosas que hacen referencia a la vida de los extraterrestres. Pero este caso me llamaría mucho la atención debido a que podría tratarse precisamente de la existencia de seres intraterrestres, que recordemos que en ocasiones este tipo de puertas a esas ciudades intraterrestres se encuentran precisamente en algunas minas. Estaríamos hablando de seres gigantes de más de 3 metros de altura y que podrían haber sido molestados precisamente por los pobladores de aquella región de Loreto. Algo muy interesante que sin lugar a dudas nos demuestra que hay actividad y presencia extraterrestre. Recordemos esa investigación realizada por el equipo de Jaime Maussan, en donde estudiaron pues unas momias que fueron encontradas precisamente en Perú, que aparentemente podrían tener una malformación genética o que podría tratarse pues de algún tipo de otra especie proveniente de alguna parte del universo. Esto nos corroboraría que en esta zona de Perú están pasando situaciones extrañas y que sin lugar a dudas hay que estar muy pendientes de los avistamientos del fenómeno ovni en ese país. Historias increíbles acerca de luces, de seres, de entidades que atacan a las personas en medio de la selva. Historias increíbles que hablan de esa posibilidad que siempre ha estado allí, de que haya algo que proviene del cosmos, de las estrellas, que nos visite y que a veces no sea tan bueno, que a veces nos vea como hormigas. ¿Qué piensa usted de las hormigas? Cuando usted va caminando, por ejemplo, por una montaña y encuentra un hormiguero, ¿usted se pone a pensar que quiere contactarlas, que quiere saber si son inteligentes, que quiere compartir parte de sus conocimientos, de su tecnología? No, uno ve un hormiguero y sigue derecho, o lo ve como una plaga y las aplasta y pisa las hormigas sin importarle. Tal vez eso somos para muchos seres inteligentes que hay en el universo, si existen, ¿no? Yo nunca he visto un ovni, quisiera verlo. Mi sueño es ver un ovni y ver a los tripulantes de los ovnis. Pero imagínese, o sea, si usted tiene la posibilidad de viajar por el universo muy rápido y llega aquí y ve unos seres ahí caminando, ¿se interesaría realmente con contactarlos? ¿O simplemente los vería como cucarachas? Eso dice Juan G. Vallejo a veces. No sé si es verdad. El caso es que lo que está sucediendo en Perú es bastante interesante. Es muy interesante. Y por eso hemos querido hacer este podcast solo para ustedes. Si les ha gustado, por favor denme like. Activen la campanita porque así ustedes saben cuando subimos un nuevo podcast. Y también comenten aquí abajo. Voy a nombrar a varias personas que me han pedido que los nombre, que comentan normalmente estos podcasts de los audios de Cruz Escribiente. Entonces los quiero saludar de todo corazón. Un saludo grande a Pelusa 1955, a Fernando 673, a Carmen Hernández Sánchez, a Gloria Damaris Arboleda, a Dignidad Democrática Colombia, a Edwin Higuera, Carlos Ernesto y también Alex
Tubago, no Alex Tubago, sino Alex Tubago, Gastón Rondán, Rosario Hernández otra vez, María Eugenia 8734, Miguel Antonio Cortés. A todos ustedes muchas gracias por estar aquí, de verdad se les quiere muchísimo, muchísimo. Y también a Alex Barenga 7442. Un abrazo a ustedes de todo corazón. Se quedaron muchos nombres sin pronunciar, se quedaron muchos nombres sin decir, sin afirmar. Les pido muchas disculpas. Antes de irme quiero, como siempre, narrarles una historia que justamente yo creo que tiene que ver con lo que está sucediendo. Siempre dejo estas historias para el final porque se me hace que no solo uno tiene que contar lo que sucede, hacer periodismo de misterio, pero también crear conciencia, hacer que reflexionemos todos juntos, que evaluemos nuestra vida. Todos somos imperfectos, nadie es perfecto. Yo no soy perfecto, usted no es perfecto, tenemos errores, hemos hecho cosas malas y sí, seguramente no somos malvados, pero hemos hecho cosas malas. Y les quiero narrar esta historia para que vean la posibilidad que tenemos todos los seres humanos de cada día ser mejores y de ser lo que queremos ser. Es una vieja historia, una vieja fábula de Esopo que comienza así. Había una vez un lobo muy hambriento, un lobo que tenía mucha hambre. Estaba agotado, cansado, llevaba días sin poder comer nada ni tomar nada porque se había quedado en las montañas y no había ya presas. No había conejos, no había venados, no había nada. Y de repente, ese lobo muy hambriento, muy débil, vio un rebaño de ovejas. No había una, no habían dos, había 40, 50 ovejas todas reunidas. Pero también tenía un pastor que lo cuidaba, había un hombre allí que llevaba una escopeta y tenía también un machete y un palo. Y siempre estaba vigilando. El lobo se sintió muy mal, tenía mucha hambre. De repente vio que había al frente suyo una vieja piel de oveja tirada sobre el suelo. Pensó que tal vez podía recogerla y se podía disfrazar de oveja y llegar a donde estaba el pastor y que el pastor iba a creer que él era una oveja más y así podría llegar al rebaño y coger de pronto una oveja pequeña, una cría, con sus dientes, arrancarla y llevarla corriendo y así podría comer. Y eso fue lo que hizo. El lobo se cubrió con la piel de oveja, lo hizo muy bien, se la amarró con los dientes a las patas, cubrió su lomo, recorrió las colinas, lentamente entró en el rebaño, las ovejas no se dieron cuenta, las siguió, las imitó y las siguió como si fuera parte del grupo hasta la granja en donde ellas dormían, hasta un establo. El lobo observó el techo de madera y vio los corrales y dijo: esta noche me las voy a comer, me las voy a tragar. Esta noche por fin voy a comer oveja y voy a comerme lo que quiera, no se van a dar cuenta, pero estoy junto a ellas. Y se relamía y su boca se llenó de baba, pensando cómo iba a arrancar la carne y cómo iba a tragárselas. En ese momento, el pastor llegó al establo, abrió la puerta. Borracho, estaba completamente borracho y hambriento y dijo: hay que comer algo de carne, hay que comerse una de estas ovejas, me va a comer a la más flaca, a la que esté más llevada y más vieja. Y de pronto la vio en una esquina y dijo: uy, esta oveja está muy rara, parece hasta mutante, está muy mal, tengo hambre, vamos a tragárnosla. Y se acercó, cogió un puñal y le metió 4 puñaladas. De repente lo que lloró y gritó no era una oveja, era el lobo, que murió allí en medio de sus presas a manos de un pastor ebrio. Y aquí viene una moraleja muy antigua que el mismo Esopo propuso, y es que la mentira y las trampas siempre nos traerán problemas. Cuanto mayor sea la mentira, mayor será el daño. Quien muchas trampas hace, termina por caer en ellas. Y eso es lo que digo siempre sobre el misterio y sobre los fenómenos paranormales. Hay gente que dice que son reales cuando es mentira. Lo que quieren son dinero, lo que quieren es estafar, vender falsas ideas mesiánicas a la gente. Y eso me parece mal, Por eso aquí en los audios de Cruz Escribiente presentamos temas como el de hoy sin ningún mesianismo. Nadie aquí es líder de nada. Todos nos arriesgamos, todos vamos a observar el misterio y vamos a sacar nuestras propias conclusiones. Y por eso también vamos a hacer viajes ahora. Si quieren viajar conmigo, vamos a ir a la ruta maya y vamos a ir a Egipto a conocer las pirámides. Solo hay una vida, vivan ya, vengan conmigo. Pronto en mis redes sociales estará toda la publicidad para que conozcamos
la Esfinge, la veamos a los ojos y le preguntemos cosas en Egipto, para que conozcamos las antiguas ciudades mayas como Chichén Itzá y la pasamos rico y comemos bueno. Y es que yo pienso que así debe ser la vida, un viaje entre amigos, pasarla bien, porque en cualquier momento dejamos de existir. A usted que está allá, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por interesarse por estos temas, porque a usted, esté donde esté, yo, Esteban Cruz, lo quiero mucho.